Bueno, hoy día vamos a avanzar un poquito para tener material para hacer práctica, para recordar, ¿no? Bueno, empezamos. Ante todo, buenas noches, buenas tardes. Lima, Chiclayo y Arequipa. Buenas, buenas tardes, ¿no? Eh, Vamos a empezar con las distribuciones de probabilidad. ¿Por qué la probabilidad acá? Porque aquí en control de calidad hay que medir riesgos, porque eh, hay que tomar decisiones sobre muestreos de aceptación, hay que tomar eh, decisiones sobre la estabilidad de un proceso. Se requieren de conocimiento de la probabilidad, porque el tomar una muestra tiene un riesgo, tiene riesgo. Entonces, como es muestras, entonces hay que recurrir a la estadística, al concepto de probabilidad. Entonces, aquí vamos a ver las principales distribuciones donde vamos a medir el riesgo del productor, el riesgo del consumidor, eh, todo eso para calcular estos riesgos tenemos que hacer uso del concepto de la probabilidad. Además también la evaluación de procesos en la que es estabilidad, en lo que es uso de gráfica de control, se basa en distribuciones como es la normal. Aquí otras distribuciones que vamos a mencionar. Aquí tienen las distribuciones discretas más frecuentes. Recuerden la probabilidad primero que está entre 0 y 1. Las distribuciones discretas de uso más frecuente en control de calidad. ¿Cuáles son? La binomial, Poisson, la hipergeométrica, la geométrica, somos. Por ejemplo, la binomial está asociada a gráficas de control por atributos. Por atributos lo que es gráfica de control de defectuosos o total defectuosos. Poisson es otra distribución también asociada a la gráfica de control de defectos o defectos por unidad. La hipergeometría. Disculpe, no está grabando la clase. Recording in progress. La distribución hipergeométrica es una distribución usada en lo que es muestreo de aceptación, todo lo que es muestreo de aceptación para lotes. Ahí se usa la distribución hipergeométrica para calcular el riesgo del productor, el riesgo del consumidor, igual que la binomial como Poisson. La distribución geométrica es otra distribución para medir cambios en lo que es en los procesos. A veces cuando hay cambios en el proceso, entonces hay que calcular la probabilidad de falsa alarma. De falsa alarma, entonces ahí tenemos que recurrir a esta distribución geométrica. Y seguimos acá. Esta es la distribución binomial, su función de probabilidad. Ustedes la conocen, X es el número de éxitos, P es la probabilidad de éxito, Q la probabilidad de fracaso, ¿no? Q la probabilidad de fracaso. Entonces, éxito más fracaso da, la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso me da 1, la unidad 1. Aquí esta distribución binomial es por clasificación. Se clasifica el producto o el servicio conforme o no conforme. A eso es la función de probabilidad. Y esta distribución, pues, es el conteo de unidades que son evaluadas y podemos decir que son conformes o no conformes, depende del interés de la variable o del que está haciendo el estudio, depende de su interés, define la variable aleatoria discreta, ¿no? Que empieza en 0, 1, 2, puntos suspensivos, hasta el total de ensayos que se realizan. Es un experimento. Para calcular la probabilidad, pues se recuerden a esa función que ustedes están viendo, probabilidad x igual a acá, esta es la función, y la media está en función de la probabilidad de éxito, n por la probabilidad de éxito, y la varianza sigma al cuadrado por la probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, por el tamaño de la muestra. Ustedes ven una gráfica ahí
se refleja a la distribución binomial, cuando la probabilidad de éxito es igual a la probabilidad de fracaso, son iguales. ¿Y cuándo son iguales? Cuando es 0.5. Esa es la distribución binomial, una distribución simétrica, ¿no? A ver, vamos a... La distribución hipergeométrica. La anterior está asociada a la distribución para poblaciones infinitas o también definida para el muestreo con reemplazo. En cambio, distribución, aquí se conoce el tamaño de lotes, porque aquí en producción se ha hablado de lote, tamaño de lote o total de producción, y vamos a contar también número de unidades no conformes. De acá se saca una muestra de tamaño n, y sin reemplazo, selección y sin reemplazo. Aquí también se habla de probabilidad de éxito, número de éxitos se habla acá, y para calcular la media es el número, o sea, n por la probabilidad de fracción de defectuosos. Y la varianza, como ustedes ven, es n p por q, un factor de corrección de muestreo. Esa es la varianza. ¿Cuál es el factor de corrección? Porque acá ustedes ven, la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso y por el factor de corrección. Factor de corrección por muestreo, que es el n menos 1. Ustedes lo ven ahí. Está. Este es n, la probabilidad de éxito. Aquí el interés es el número de artículos defectuosos, ¿no? Y este de acá, probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, y este es el factor de corrección. Bueno, eso lo han visto ustedes. Después viene la distribución de Poisson. Acá se ve como proceso, como también como aproximación de la distribución binomial. Aquí, esta distribución de Poisson, cuando hablamos como aproximación, cuando la muestra es muy grande, la probabilidad de éxito es muy pequeña, entonces pueden aproximarla a una distribución de Poisson, que su función es más sencilla, ¿no? En ese sentido. Luego, la función de probabilidad es la menomómula acá, sobre K factorial, ¿no? Esa es la fórmula de la distribución de Poisson. Tiene un inicio, pero no tiene un fin, ¿no? ¿Sí? Aquí también recordar el valor esperado, que es la media, la varianza, sigma cuadrado, la varianza, ¿no? Cada distribución tiene su media y su varianza, ¿no? En las variables continuas, las distribuciones más usadas sin control de calidad es la distribución normal, la exponencial, la distribución de Weibull. Estas distribuciones son distribuciones continuas. La normal es la distribución clásica, la distribución más común en muchos procesos, ¿no? Que tiene distribución normal. La exponencial y la Weibull tienen que ver con tiempo de vida de un producto o tiempo de servicio también. La exponencial y Weibull. Acá. Bueno, ahí para que recuerden ustedes, para calcular la probabilidad de una función de una variable continua,
Pero a veces pero en estadística y probabilidad 1. La distribución normal es una distribución simétrica de forma acampanada y tiene como parámetros para calcular la probabilidad es la media y la varianza o desviación estándar, ¿no? Para poder calcular la probabilidad hay que transformar la variable en una normal estándar para que puedan usar pues la tabla, pero a través de un software estadístico también se puede calcular la probabilidad, ¿sí? O también el mismo Excel tiene funciones para calcular la probabilidad. Esta es la transformación. Z es la transformación para hacer uso de la tabla. De una distribución normal a una estándar. Recuerden, la normal es aquella distribución con media cero, varianza a la unidad. De ahí que viene el uso de la tabla. En ejemplos. Por ejemplo, acá. Si un fabricante llegó a la conclusión de que el tiempo de vida de una bombilla o foco eléctrico tiene una distribución normal, se tomó una muestra de 50 focos, se puso a prueba, y el promedio de vida fue de 60 días, con una desviación estándar de 20 días. ¿Cuánta bombilla de la población entera de focos se puede esperar que siga trabajando después de 100 días de vida? Bueno, ese problema lo vamos a ver después. Primero vamos a avanzar. La distribución exponencial es una distribución muy especial, en este caso usado en tiempo de vida en anaquel de un producto, y ustedes observan que la función está definida así: 1 sobre beta menos 1 sobre beta, x es la variable, una distribución exponencial. Se llama exponencial porque tiene exponente, y mayor que 0, ¿sí? Cuando beta mayor que 0, la función. Y esta es la distribución exponencial. Y para calcular la probabilidad es 1 e a la menos x0 sobre beta. Hay que conocer el parámetro beta para poder calcular la probabilidad. La media es beta, la varianza es beta cuadrado. Y esta es la fórmula para calcular la probabilidad. 1 menos c sobre 1 sobre beta, x. Esa curva exponencial generalmente describe las fallas de equipos, instrumentos, son equipos complejos, ¿no? Y la desviación estándar y la media son iguales en esta distribución. Como pueden ver acá, la media es beta, la desviación estándar también es beta, porque sacan la raíz cuadrada de esto. Y también existen tablas para el cálculo de esto, ¿no? Esas probabilidades. Bueno, ahí vemos después el ejercicio. Y luego la distribución de Weibull es una función, en este caso, es una curva de la función que varía gradualmente dependiendo de los valores numéricos de los parámetros. ¿Quiénes son los parámetros? Beta, principalmente beta, ¿no? Por eso que dice que cuando beta es 1, se acerca a la distribución exponencial. Cuando beta es 3.5, se acerca a una distribución normal. En la práctica, beta varía entre 1/3 y 5. Bueno, la distribución de muestreo
¿Cómo funciona la distribución de muestra? En la industria se trabaja con muestras y se evalúa con las muestras. Entonces, por eso que en el caso de muestreo, se dice un proceso de producción, tiene que tomar muestras de tamaño 2, 3, 5, 20, en fin. Tiene que justificar por qué esa muestra, ese valor, ¿no? Para esta distribución de muestreo, el propósito para medir el rendimiento de un proceso, pero para eso hay que tomar muestras, ¿no? O sea, el mismo proceso se toma una muestra y hay que evaluar, ¿no? Es muy importante la distribución de muestreo. Esta es la forma de muestreo que se puede presentar. Lo ideal es este. La forma que puede tener alguna variable de algún proceso, ¿no? Este para proceso estable, este es proceso no estable. Y había que averiguar qué pasó con la... que hablar, en este caso, etapas del proceso, ¿no? Donde si tiene distribución normal o es estable, se comportaría así. Pero si no es estable, se comporta así, aumenta, disminuye, cambia, ¿no? Así. También, por ahí vamos a ver ejemplo. Teorema del límite central es otra distribución muy importante. Ahí es una distribución, bueno, el teorema del límite central favorece a la toma de la muestra. Por ejemplo, siempre el teorema del límite central nos da una idea de tomar una muestra y con qué tamaño, si es correcto o no. Entonces, el teorema del límite central para procesos que no tienen distribución normal, lo que puede ser medir medir las características críticas, ¿no? Y en base a la muestra que se toma, pues estimamos, ¿no?, el valor aproximado. Y ese es el teorema del límite central cuando trabaja con muestra y queremos estudiar algún estimador, ¿no?, en base a la información de la muestra. Entonces, la distribución, el teorema del límite central justifica la importancia que tiene la distribución normal, ¿no? Después viene la inferencia sobre la calidad del proceso. Esta inferencia es en base al muestreo, se toma muestra y determinamos, pues, haciendo una aproximación a los valores reales. Y esa aproximación consiste a través del muestreo, con un nivel de seguridad para afirmar si se está haciendo bien en la medición de alguna variable importante del proceso, ¿no? Lo que hace aquí es medir los resultados y evaluarlos, ¿no? La idea que el comportamiento que tiene un proceso puede ser así también. Estas son las principales distribuciones continuas asociadas, en este caso, a la distribución normal.
Y estas son las más conocidas: chi cuadrado, t de student, f de Snellicor, cada una asociada con su propia distribución tiene. Por ejemplo, cuando estudiamos la distribución de la varianza, ahí se asocia la chi cuadrado. Si usamos el promedio, lo pueden usar con la normal, pero también lo pueden aproximar a la distribución de student, siempre y cuando las muestras sean pequeñas. Y f de Nédico, su nombre le dice f, es para ver la relación entre dos variables. Bueno, ahí tenemos que ver las tipos de distribuciones y las variables que se van a evaluar para aplicar este tipo de distribución. Entonces, en resumen, cuando se trata de evaluar la varianza o desviación estándar, ese es el objetivo, ahí se usa chi cuadrado. Si quieren comparar promedio, t de student. Si quieren comparar la razón de varianza, S de f. Esta distribución chi cuadrado son distribuciones asimétricas y acá usa un concepto que se llama grados de libertad. Ahora ustedes van a decir, ¿qué cosas son grados de libertad? Es el número de variables independientes, ¿no? Número de variables independientes y que va a estar en función del tamaño de la muestra, ¿no? Acá ese concepto de grado de libertad es un concepto abstracto, ¿no? Ahí ustedes ven el concepto que usa el grado de libertad. Cada gráfico que ustedes ven se refiere a grados de libertad distintos, ¿no? Grados de libertad distintos. Pueden construir tantas gráficas de acuerdo al uso de la distribución. Igual sucede acá, de desplazamientos, la medida está cambiando, ¿no? Esta es la distribución de student. Acá usa el concepto de grado de libertad. Y también tiene su propia, para grado de libertad distinto, tiene su propia gráfica. Hay tablas sobre esto. La distribución f de Snellicor también acá usa dos parámetros, uno que se llama grado de libertad del numerador y el otro es grado de libertad del denominador. Son funciones, en este caso, distribuciones donde requieren el apoyo de otras distribuciones que ya están, que son la base de la distribución normal. Y tienen la distribución chi cuadrado, t, f, ¿no? La normal no usa el concepto de grado de libertad, pero sí la t, la chi cuadrado y en el Snellicor tienen un espacio ahí, ¿no? ¿Cómo se estiman los parámetros de un proceso? Para estimar los parámetros de un proceso es a través de la media, de la desviación estándar, de la proporción, en fin. Con eso estimamos los parámetros. Pero para estimar hay que hacer un muestreo, y un muestreo representativo, o tal vez ya tienen esta estimación comprende la estimación puntual y la estimación por intervalo. Su nombre dice por intervalo, pero para hacer por intervalo hay que usar un nivel de seguridad o un nivel de confianza, ¿no? Nivel de confianza para poder
calcular, ¿no? Y también se habla de acá de pruebas de hipótesis. Hay que probar las hipótesis de acuerdo a los criterios establecidos y hay que hacer ese cálculo, ¿no? A través de los parámetros que puede ser intervalo o eso. También esta estimación de parámetros del proceso comprende la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis de una media, prueba de hipótesis de dos medias, prueba de hipótesis más de dos. Cuando hay más de dos, implica el análisis de varianza. Cuando hay dos, solamente con la prueba T, otra prueba equivalente a esta. Esta es la otra parte de la estadística, el análisis, interpretación de los resultados y conclusiones a partir de una muestra. Entonces, acá hay que tomar decisiones a partir de una muestra. Y ahí, recuerdan, cuando se hace muestreo de aceptación, se toma un riesgo, se toma una evaluación de una muestra y a partir de una muestra se hace la inferencia, se hace la aproximación. Y acá tenemos que esa estimación puede ser por parámetros, es la estimación de los parámetros, pero eso se puede depender de cuántas variables se consideran para poder fijar ahí su tamaño de muestra. Acá usa el concepto de estimador. El estimador es la fórmula, la expresión matemática que indica las observaciones de la muestra. Ahí está la estimación de los parámetros, está la estimación puntual y la estimación por intervalo. En la estimación hay puntual y por intervalo. ¿Qué significa la estimación puntual? Cuando es un único valor. Lo que toma una muestra, si dice peso y es un registro, esa es una estimación puntual. Pero en cambio, la estimación por intervalo es un conjunto de puntos, un conjunto de datos. Y quizás la propuesta que hagan sea para plan de mejora, o sea, para ver para evaluar procesos, ¿no? Pero en función de una muestra. El por intervalo es más seguro que la puntual. ¿Qué parámetros vamos a estudiar? La media, la proporción y el total. Son los tres parámetros clásicos que se usan acá. La proporción, en ese caso, la proporción es una de ellas, la media es otra, la varianza es otra, pero existen otras medidas. Otras medidas que no las estoy considerando aquí.
En cambio, la prueba de hipótesis es un procedimiento que hay que, en base a la información de la muestra, se toma decisiones. Esta es la estimación por intervalos, son la estimación por intervalos se basa en valores referentes a una muestra y que estén contenidos en la muestra. Estas son las fórmulas para calcular el intervalo de confianza de la media usando T. Eso indica el tamaño de muestra generalmente son pequeñas. En ese caso se usa el muestreo estratificado. Todo es con información de la muestra, ¿no? La prueba de hipótesis, ¿qué cosa es? Es un procedimiento. ¿Qué cosa es una hipótesis? Ustedes han visto en estadística de probabilidad 2. La hipótesis es algo que la hipótesis, pero que está establecido y que se espera que no sea rechazada después de aplicar la prueba estadística. Y la hipótesis es lo contrario de la hipótesis nula. La hipótesis alternante es lo contrario de la hipótesis nula, la hipótesis alternante. ¿Qué se evalúa en una hipótesis? Son parámetros. Son parámetros y en base a esos parámetros se toma una decisión. Aquí presentamos que conocer el procedimiento de entonces existe el procedimiento para la media, para la varianza, para la proporción. La prueba de hipótesis va a depender de qué parámetros vamos a evaluar. Si se trata de un parámetro, si se trata de 2, si se trata de 3 o más, tienen sus propias técnicas, ¿no? En la hipótesis, ustedes ven ahí la hipótesis estadística. Cuando planteamos, lo que buscamos en un proceso es si hay diferencias o no. Diferencias significativas, ¿no?, entre las mediciones que se han realizado. Y para eso usamos la prehipótesis. La hipótesis nula significa que no existen diferencias significativas, ¿no? La hipótesis nula. La alternante significa sí existen diferencias significativas, ¿no? Existen diferencias significativas. Y para ver la validez de estas hipótesis hay que usar test estadísticos, pruebas estadísticas. Aquí también hay que tener en cuenta que hay tipos de errores: error 1, error tipo 2,
Y la probabilidad de error tipo 1 bueno, el error tipo 1 se comete cuando se rechaza una hipótesis nula verdadera. Y el error tipo 2 se comete cuando no se rechaza una hipótesis nula siendo esta falsa. Sería el error tipo 2. Esos errores tipo 1, tipo 2, vamos a ver más adelante con los riesgos, ¿no? Los riesgos de productor, riesgo de consumidor. Más adelante lo vamos a usar. La probabilidad, aquí tiene un resumen sobre la realidad de la hipótesis y la decisión a tomar. Si nuestra hipótesis es cierta y nuestra decisión es no rechazar, no se está cometiendo error. Pero si la hipótesis nula es cierta y se rechaza la hipótesis nula, ahí estamos cometiendo error tipo 1. Error tipo 1, la probabilidad de error tipo 1 es alfa, el nivel de significación. En la hipótesis falsa, si realmente la hipótesis nula es falsa, ahí se está cometiendo error tipo 2. Y la probabilidad de error tipo 2 es beta. Y si la hipótesis nula es falsa y nuestra decisión es rechazar, no estamos cometiendo error. Bueno, ese es el punto de vista estadístico. Procedimiento para realizar una prueba de hipótesis, la comparación de una de las características de calidad puede ser con un parámetro, un valor correspondiente, para ver qué tipo de prueba se va a usar, ¿no? En este caso están hablando de la comparación de un promedio, bueno, de un promedio con un valor determinado, ¿no? Este es el test estadístico, para la prueba estadística. Y este para comparar dos poblaciones. Dos poblaciones independientes, porque también hay poblaciones que no son independientes. A eso se llaman relacionadas. Aquí, en las muestras independientes, se analizan la distribución normal y la homogeneidad de varianzas. Se analizan eso, ¿no? Para eso, dicen, no me han enseñado. A veces dicen, no me han enseñado tal cosa, pero ustedes deben recordar, revisar, es decir, sí, han visto esto, obligado, han tenido que ver diferencias medias, ¿no? Hay dos tipos de pruebas o test estadístico para el caso de comparación de comparación de grupos. Hay dos tipos. Uno con varianza teniendo algunos con
con varianzas homogéneas, otras con varianzas heterogéneas. Eso lo vamos a ver con la práctica. Para casos, si las variables no son homogéneas, usa la prueba T. Vamos a ver ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo donde apliquemos estas medidas o estas parte estadística. A ver, vamos a ver. Aquí. Entonces vamos a ver el uso de la probabilidad, de las definiciones discretas. Hemos visto estas, por ejemplo, el tiempo que un cajero de un banco dedica a cada cliente se distribuye como una distribución normal, con media de 3.10 minutos y una desviación estándar de 0.5 minutos. Si se selecciona una muestra aleatoria de 49 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo medio dedicado a cada cliente sea menos de 3 minutos? Nos planteamos acá el tiempo menos de 3 minutos y después nos piden entre 3.2 y 4.2 minutos y luego más de 3 minutos. Este proceso se llama atención al cliente y se está midiendo el tiempo de atención en minutos. Dice que se distribuye normal. Aquí está. Acá tiene la media y nos piden menos de 3 minutos. El promedio menor de 3 minutos. Se ha tomado una muestra de 49 clientes. Como se trata del promedio de una muestra de 49 clientes, en este caso la transformación a usar es, esta es la expresión cuando se trata de un muestreo, sigma raíz de n. Sigma raíz de n. Promedio menos mu, sigma de raíz de n. Acá está la media, la desviación estándar. Como es menos de 3 minutos, el promedio y se plantea así, menor que 3, está en la... Un ratito, chicos.
Ya, entonces acá calculamos o transformamos. Bueno, esa es la ventaja que tiene el Excel, tiene la función distribución normal. Hay que colocar aquí en este caso piden el valor que vamos a evaluar, que es 3.1. Después piden la media es 3.1. Después piden la desviación estándar, que es 0.5. Y aquí, como es raíz de n, pues hay que colocarle entre raíz de n, que es 49, punto y coma 1. Esta es la función de la distribución normal y se calcula así. Coloca. ¿Por qué 1 se coloca? Porque indica probabilidad acumulativa menor que. Luego piden un intervalo 4.1, 4.2 y 3.2. Entonces aquí se plantea así, de esta forma. El promedio está entre 3.2 y 4.2. Se plantea así como una resta para ya la probabilidad, para poderle calcularlo en Excel, probabilidades acumulativas. Y hacemos lo siguiente. El valor de 3.2, primero el mayor, ¿no? El mayor, que es 4.2, este es la media, la desviación estándar entre raíz de n y 1, 1 porque calcula la probabilidad menor que, menos el otro, porque no resta, menos la distribución normal también, pero con el punto 3.2, también la misma media, la desviación estándar entre raíz de n, punto y coma y 1. Y ahí calcula la probabilidad que se está indicando, ¿no? La probabilidad respectiva. Luego, más de 3 minutos, el Excel pues calcula con menor que o menor igual, y aquí mayor que 3 es 1 menos la probabilidad y menor o igual que 3. Menor o igual que 3. Y ese es el cálculo. Menor que 3, entonces ahí se aplica 1 menos, también cuando se pone menor igual o menor, es para allá probabilidad acumulativa, y ahí tenemos el valor de X que vale 3, X3, la media, la desviación estándar entre raíz de n y punto y coma 1 porque es probabilidad acumulativa. 1 menos todo eso me da la probabilidad. Esa es la probabilidad de cuando se trata más de 3 minutos. Ahí hemos usado la distribución normal, pero con muestreo porque se ha tomado una muestra, ¿no? Pero si no se hubiese tomado, es directo al cálculo. El cálculo sería directo. Acá, otro problema. No sé si hay alguna pregunta acá antes de pasar. Ahí han recordado el uso de la distribución normal. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Luego tienen ustedes
Otro problema donde están hablando de una fábrica, un fabricante de polos, y para el cual utilizan materia prima de primera, con lo más alto de estándar en proceso de producción. Bueno, dice, la clave del éxito es que utiliza algodón al 100%, y Oasis, el productor de materia prima. Además, también nos indica que este proveedor envía lotes de materias primas. Entonces, para fomentar la calidad, ambas empresas han diseñado un plan de muestreo exclusivo para dicho lote de materias primas enviadas. Los envíos se realizan en lotes de 1000 unidades con una proporción de defectuosos de 0.025. Se toma una muestra de 25. Si en la muestra se encuentra uno más defectuoso, se rechaza el lote. ¿Sí? Ese es el muestreo, ¿no? O sea, el tamaño del lote es 1000 y con una proporción de defectuosos de 0.025. Generalmente esa proporción de defectuosos, que más adelante la vamos a llamar la calidad del lote, ¿eh? Todos los lotes, siempre no hay un lote 100% libre de defectuosos, siempre hay un nivel, un riesgo de calidad. A ese riesgo de calidad se llama indicador de calidad y que protege al productor, ¿no? Protege al productor. Más adelante vamos a hablar de esos riesgos, ¿no? Pero ahorita, ese es la proporción de defectuosos, ¿no? Es el punto 0.25, que acá lo vamos a llamar como éxito, ¿no? Se toma una muestra de 25, si en la muestra se encuentra uno o más defectuosos, si hay uno o más defectuosos, se rechaza el lote. Con respecto al riesgo de Oasis, ¿cuál es la probabilidad de no rechazar el lote cuando el lote es bueno? O sea, en ese caso, vamos a verlo, cómo se calcula. El lote es 1000, la proporción de defectuosos, que es pi, es 0.025, aquí está, el tamaño de la muestra 25. Entonces, ¿cómo definimos nuestro criterio? Definimos así: X es el número de artículos defectuosos de la muestra. Dice que si X es mayor o igual que 1, entonces se rechaza el lote. Si es 0 o menos de 1, se acepta el lote. En otras palabras, con 0, o sea que no hay lotes con 0 defectuosos, ¿no? O sea que no se acepta lotes de mala calidad. O sea, hay que hallar la probabilidad de aceptación, porque no dice de rechazo, sino la probabilidad de aceptación. Probabilidad de aceptar, la fracción de muestreo es n entre n. Si esta fracción de muestreo es menor que 0.05, se aproxima a una distribución de Poisson. Acá está. Si f menor o igual que 0.5, usar la distribución binomial. Si f mayor que 0.05, usar la distribución hipergeométrica. Y esta es la probabilidad. ¿Cómo se calcula la probabilidad? Y para calcular la probabilidad, la distribución es, acá se coloca la binomial cuando es 0, es el número de éxito, que viene a ser el 0, acá el 0 que nos están pidiendo, el F3, que en este caso viene a ser el número de ensayos, que ese sería 25, y luego la probabilidad de éxito,
la, la proporción de defectuosos, ¿no? Y 0 es la probabilidad de un número. La probabilidad, la probabilidad para hallar la igualdad de un número se coloca 0. Se coloca 0. Y ahí le damos enter. Y esa es la probabilidad. Entonces así se calcula eso. De esa forma. Podemos también, a ver, hay otra pregunta. La B dice, los envíos se realizan lotes de 5.000. Ya no lotes de 1.000, sino 5.000. Con una proporción de defectuosos 0,25, se toma una muestra de 36. Si la muestra se encuentra uno más defectuoso, se rechaza el lote. Con respecto al riesgo, digo así que es el proveedor. ¿Cuál es la probabilidad de no rechazar lotes? No rechazar lote cuando el lote es bueno. Bueno, lo único que cambia es el tamaño, lo mismo que el anterior, lo que cambia es el tamaño del lote, ¿cierto? Tamaño del lote. El lote es 5.000 y la proporción de defectuosos es 0,25, N36, lo mismo. Es el mismo, solamente que cambia acá. Bueno, hay que hallar la fracción de muestreo, que sería 36 entre 5.000, y resulta que sale muy pequeño, que sale bastante pequeño. Si fuera mayor que 0,5, esa fracción de muestreo, pues usamos la hipergeométrica, pero en este caso sale menor que 0,5, y acá está lo mismo, y nos da esa la probabilidad. ¿Sí? La probabilidad se puede expresar en porcentaje, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas ahí? ¿Chico? Todo bien hasta ahí, profesor. Ya. Entonces ahí tenemos entonces las distribuciones, ¿no? Todas estas distribuciones que vamos a ver. Aquí vamos a, para adelantarnos acá, para hacer justo para hacer la práctica posterior. Creo que es este. No, esto no es. Ahí. Dice, un producto industrial particular se envía en lotes de 20. Hacer pruebas para determinar si un artículo es defectuoso o costoso. Por tanto, el fabricante muestrea la producción en lugar de usar un plan de inspección del 100%. Un plan de muestreo construido para reducir al mínimo el número de piezas defectuosas enviadas a los clientes. Exige muestrear 5 artículos de entre cada lote y rechazar el lote si se observa más de una pieza defectuosa. Si el lote es rechazado, cada artículo del lote se prueba entonces. ¿Sí? Si un lote contiene 4 defectuosos, ¿cuál es la probabilidad de que sea aceptado? A ver, ¿cómo sería? A ver. Este es la práctica que vamos a trabajar en la próxima clase. En la próxima clase, donde
vamos a usar R. Justo lo estaba, me falta culminarle, preparar sus preguntas. Esto es una base de datos y también para hacer uso de la distribución, toda la distribución, en los cálculos de esto, ¿no? Bien. Sí. Y acá está la base de datos que estaba preparando, la base de datos. Profesor, el primer problema es parecido al último que acabamos de ver, ¿no? Sí, parecido. A ver, quiero que lo hagan a ver. Acá lo ponemos. Parecido. Pero tiene que ver si se aplica hipergeométrica o se aplica binomial. A ver, ¿qué aplica? A ver, vamos a sacar con cucharitas a cada uno de ustedes. A ver. A ver. Ya, yo escucho, a ver. ¿Qué tamaño son los lotes? ¿Qué tamaño es el lote? $20. 20. Y el lote viene a ser el tamaño de la población. El tamaño de la población. ¿Qué más? La muestra. Primero, ¿cuál es la proporción? Pi. O sea, pi que es en este caso, la probabilidad de éxito. Vamos a poner P. ¿Cuánto es? Cinco. ¿5? 5. A ver. Hacer una prueba para determinar si un artículo es defectuoso. Por tanto, el fabricante muestra una producción en lugar de usar un plan de inspección. El plan de muestreo construido para reducir al mínimo el número de piezas defectuosas, envía a los clientes, exige muestrear 5 artículos en cada lote. Primero vamos a hacer cuál es el plan de muestreo. De ahí vemos esto. ¿Cuál es el plan de muestreo? No dice 5. 5 es, ¿qué vendría a ser? Ese 5, ¿qué representa? La muestra. Sí, la muestra. Esa es la muestra. 5. ¿Qué más? ¿Cuándo? ¿Qué más habla? Envía a los clientes. Exige muestrear. El muestreo consiste en muestrear 5 y rechazar el lote si observa más de una pieza defectuosa. O sea, ¿en qué momento se rechaza? Vamos a poner acá. Si X es igual, mayor o igual a 1. Mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. ¿Qué sucede? Se rechaza el lote. Rechaza el lote. ¿Sí? Ya dice, observa 5 y rechaza el lote si se observa más de 5 piezas. Si el lote es rechazado, ya dice, si el lote es rechazado, cada artículo del lote se prueba. Entonces, eso es lo que dice. Si un lote contiene
4 defectuosos. Ah, ya, si el lote tiene 4 defectuosos. Pregunta, ¿cuánto vale P? P de la fracción de defectuosos. 4. No. 4. Entonces vamos a definir la variable Y, nuestra variable de calidad, sería número de artículos. Acá vamos a definirlo acá abajo. Y sería número de artículos defectuosos en la muestra. Porque se supone que van a elegir de los 25. Y de esos 5 vamos a observar si encuentro uno o más defectuosos, rechazo el lote. ¿Cierto? Esa es la idea. Pero ahora yo pregunto, la fracción de defectuosos viene a ser la calidad del lote. La calidad se mide en porcentaje. O sea, la calidad viene a ser artículo defectuoso y se expresa en porcentaje. Más adelante le vamos a poner un nombre a esa calidad del lote, pues, en función del rechazo, ¿no? Número de artículos defectuosos en la muestra. O sea, en función del interés. En este caso interesa artículos defectuosos. Esa es la calidad. Y esa calidad se mide en fracción. ¿Cuál es? ¿Cuánto es el valor? Esa calidad viene a ser la probabilidad de éxito. ¿Escuchó? ¿No sería el 5%? El 5%, ¿cómo saque el 5%? ¿Cómo obtenido? O sea, la cantidad de lo que se puede. De piezas defectuosas es 1, ¿no? Del lote que es 20. ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cómo lo sacaba el 5%? La cantidad de piezas defectuosas vendría a ser a 1, ¿no? Para rechazar el lote. ¿A uno? ¿Cómo a uno? No. El ¿Cómo, X. cómo a uno? No. Defectuosos. Defectuosos son en el lote, ¿ah? Sí, según lote contiene 4 defectuosos. Que son 4. ¿Cómo hallo P? ¿P qué sería? La fracción de defectuosos. ¿Cómo obtengo esa fracción de defectuosos? 4/20. 4 sobre 20. 20. 4 sobre 20. Muy bien. Esa es la fracción defectuosa. Y con eso esa es la probabilidad de éxito. Esa es la calidad del lote. Eso más en el curso más adelante, eso se llama límite de calidad aceptable. Es la probabilidad de éxito.
Esa es la probabilidad de éxito. Así. Entonces acá, la probabilidad de éxito sería, bueno, que ayer nos están pidiendo cuál es la probabilidad que sea aceptado. Que sea aceptado sería la probabilidad de que X sea menor que 1. O sea, en otras palabras, menor que 1 es lo mismo que no haya ninguno. Y que no haya ninguno es 0. ¿Sí? Pero para hallar eso hay que hallar la fracción de muestreo. La fracción de muestreo para ver qué distribución vamos a aplicar. Que es n entre n. Y eso es igual a ¿qué? La muestra 5 entre el tamaño del lote 20. 0.25. ¿Sí? 0.25. Entonces, como aquí sale mayor que 0.05, aquí tenemos que usar la fracción de muestreo, dice. ¿Dónde está? Copiamos esto. Ahí. ¿Cuánto es la fracción de muestreo? 0.25. 0.25 me hay que usar la distribución hipergeométrica. Y aquí vamos a sacar la función. Buscamos distribución hipergeométrica, está bien. Pero si no está aquí, donde dice usar recientemente, si no van a la parte estadística y ahí buscan la distribución hiper. Le vamos a aceptar. Y acá sería, ¿qué colocamos? La muestra de éxito. ¿Cuál es la muestra de éxito? Cuando es 0. Cuando es 0, cuando x igual a 0. 0 ahí, vamos a poner la celda acá, que es este 0. El tamaño de la muestra, ¿cuánto es? 20. No, la muestra es 20. De la muestra, 5. Ya. La población éxito, ¿cuál es la población éxito? Mírense la cantidad de defectuosos, ese lo tenemos. Esa es la población, esos son los defectuosos. La población, ¿cuál es? ¿Qué es el lote? El lote de la población. 20. Y el acumulado, como es de igualdad de un número, siempre se coloca 0 ahí. 0. Y esa sería la probabilidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? Ahí hemos aplicado la distribución hipergeométrica. Acá veamos otro del ejercicio de sus diapositivas. Profesor, ¿y siempre lo dejo expresado así en decimal o en porcentaje? Depende cómo les pidan. Si está en porcentaje, en porcentaje. Ya. Si no, siempre así a decimal. Sí, así es. Ya, y ese valor para pasarlo a porcentaje simplemente es ahí en la función que dice así porcentaje. ¿O? Multiplica por 100 nada más. O por 100, Ya. quiera.
Claro, o sea, lo puedo multiplicar por 100, pero si no, ahí en el Excel se puede También hacer en sí, la red. sí, se puede hacer, sí. Así se puede hacer eso. Ya, profesor, gracias. Y nada. A ver. Acá hay otro. Acá. Estamos hablando del tiempo de vida. ¿Qué es la aplicación de esto? Para que vean cómo lo aplica. Vamos a ver. ¿Dónde está? Para que vean cómo se calcula esto. Miren cómo está la función 1 sobre beta, 1 sobre beta. Entonces, sí. La media de beta. La inversa es. Este para allá la probabilidad menor que. ¿Sí? Menor que. O menor igual. Y es el tiempo de vida. Y es tiempo de vida. De una bombilla. ¿Qué unidades está? ¿Ahí? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la bombilla dure más de 2000 horas? Entonces, en ese caso, y dice, ¿por qué la solución no es un medio? No es 0.5. ¿Cuál es la probabilidad de que la bombilla dure más de 2000 horas? De que demore más de 2000, dice que es una exponencial. La media, o sea, el esperado, acá lo voy a poner, de y estamos hablando. Ese es, ¿cuánto? 2000 horas. ¿Sí? 2000. Dice la pregunta. ¿Ah? ¿Cuál es la probabilidad que la bombilla dure más 2000? Ahí, uno menos, para poder aplicar esta de acá es para probabilidad menor o igual que. Esto aplica, por si acaso, probabilidad de x menor o igual que x.
calcula esto. Esa fx menor o menor igual, lo mismo. Este acá viene a ser y menor igual que 2000. Si no, buscan acá, no sé, lo pueden aplicar directo, ¿no? Pero si quieren darle más, quieren complicarlo un poquito más, buscan distribución de, ¿qué es? Exponencial. Acá. Exponencial. Ahí está. ¿Qué piden? X. X es 2000. El ande de la media también vale 2000. Y 1 es la probabilidad menor que la probabilidad acumulativa, 1. Pero ese es 1 menos. Vamos a chequear si está correcto. Dos mil. Es 1 sobre 2000. A ver si es correcto. Vamos a probarlo, ¿ya? Porque tengo acá, ahí cómo funciona. Sería así. Vamos a ver si es cierto. Usando la fórmula esta. Media es, ahí está hablando de un lambda. Lambda ese por este. Vamos a ver, ¿ya? A lo mejor lo corregimos acá. La media le dan que es 2000 horas. Mira, es cierto. Reemplazando acá, usando la fórmula. Ya está por revisar este de acá, ya por si acaso. A ver, ¿cuál es lo que se usa ahí? Aquí sería así. Si lo usamos así. 1 menos E. ¿Quién es E? X. El exponente igual a 1 menos 1 sobre beta que vale, beta vale 2000. Voy a poner aquí 2000 beta. Por 2000. Sí. Por el valor de X que nos están pidiendo. 2000. Vamos a ver. Ahí está el error. ¿Y esa? Falta poner el valor. Pero así porque falta poner acá beta. Falta colocarla acá. Beta. Beta es igual. En este caso es la media. El esperado de Y nos dan como dato. $2000. Sería así. Sale ese. Entonces acá tiene que ser así.
es así de... El valor de X, el lambda viene a ser la inversa de 1 entre la media, que es 1. Y a ver si sale. Pero ustedes les piden 1, pero acá solamente es, a ver. Y acá. A ver. 0.36. Y aquí. Ya lo hemos restado. Se le complemento, a ver, 1 menos el número a ver, creo que acá enfrente nomás, no es el enfrente. Vamos a ver el 36. ¿Qué dice acá? La función exponencial. Vamos a ver. Dice, devuelve la distribución exponencial. Ah, ya. Mira, esta es la probabilidad, ya está de frente. Como este es... Ah, pero, aquí hay algo. Esta es la probabilidad menor que X, pero a mí me piden 1 menos estos. 1 menos esto. Tomarla ahí. S menor que, y a ese que restarle, a ver. Vamos a ver la función. Porque tenemos que ya 1 e a la menos 1 beta. O sea, lo que he hecho es, falta ahí, 1 menos esto. Y acá, a ver, el acumulado. Igual, ya está el menor igual. Acá ya está de frente, ya el menor igual, 1 menos. A ver, el acumulado. Aquí está. Este es 1. Ah, ya, este es el menor que, pero ustedes tienen que hallar 1 menos esto. 1 menos eso es. 1 menos eso. Ese era menor que. Ya está. Así es. ¿Por qué 1 menos esto? Porque el menor igual es, estoy aplicando la fórmula. 1 no, la función es 1 menos todo este menos esto, ¿no? Menos fx. Y entonces ahí es esa la respuesta. Ese sería. En cambio, con la fórmula acá, de frente, 1 menos la distribución exponencial, 1 sobre beta, que es 1 sobre la media, 1. El lambda aquí, el lambda es 1 sobre beta. El lambda que pide acá para el Excel. Lambda es 1 sobre beta. Vamos a poner acá.
lambda, si lambda es nuestra relación, así, el lambda se refiere a este. Es el lambda. Y es igual a 1 menos a 1 sobre beta. Y este es igual a 1 sobre la media. Beta es, este es beta. Ese es el valor. Es el lambda. Acá tiene que ser 1, el lambda es este. ¿Eh? Acá le ponemos el lambda. Es este. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, lo último de abajo, 0.36, la formulita, ¿cómo dijo que era 1 menos y cómo había aplicado la fórmula? Esta formulita que está acá es la probabilidad menor o igual que x. Y ese ya es una fórmula, ¿sí? Es 1 menos e a la menos 1 sobre beta. ¿Cierto? Esa es la fórmula de la probabilidad acumulativa del exponencial. Pero a usted le piden 1 menos la probabilidad acumulativa, o sea, 1 menos la probabilidad acumulativa. Pero ese de acá es este, todo esto. Por eso que cuando se lleva acá es 1, todo esto de acá. 1 menos todo esto. Ah, ya, eso me había confundido. Ya, gracias. Ahí está. ¿Sí? Ahí también sale con la fórmula también acá, con la función del exponencial. Y la otra dice, ay, ¿por qué la solución no es su medio? No, no es su medio, es 0.36. ¿Por qué 0.36 es diferente de un medio? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna más? Ya. Ahí
¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Ya, vamos a ver el otro. A ver, ¿cómo lo planteé en el otro? Ya. A ver, dice al estrenar un almacén, se colocan 10 de estas bombillas, sus respectivas, son 10. Es la pregunta B. En un almacén se colocan 10. Se enciende y se apaga. ¿Cuál es la probabilidad de que después de 500 horas de uso haya fallado? O sea, son 10 de estas bombillas, ¿no? Definimos una variable X diferente a Y. Número de, sería así, número de bombillas que han fallado, que hayan fallado, después de 500 horas. Ya. Entonces puede ser que de esas 10, ninguna hayan fallado, puede ser que una, puede ser dos. Entonces los que fallan, el éxito es este, ¿eh? Que fallan después de 500 horas. Fallan la bombilla cuando es después de 500 horas. Que ya han fallado después de 500 horas. Entonces, en ese caso, que ya han fallado después de 500 horas. ¿No? Entonces, el éxito va a ser que falla después de 500. O sea, después de 500 sería, ya, un ratito.
Ya, entonces que haya fallado después de 500 horas sería la probabilidad. Entonces el éxito va a ser así. El éxito es, o la probabilidad de éxito acá cambia, es que falla, una bombilla falla, la bombilla falla, el tiempo de vida de esa bombilla es después de 500 horas, o sea, más de 500 horas, ¿no? Sí, es eso. Sí, ese es. Que dure más de 500 horas, que dure más, falle después de 500 horas. O sea, de 500 horas a más, ¿cierto? Más. Y que ya la probabilidad que Y sea mayor que 500, haya el éxito. Es lo mismo, 1 menos la probabilidad que Y sea menor o igual que 500. Entonces, esto es igual acá. Usando de frente la función exponencial, nuestra exponencial, aquí. Este es, ¿cuánto? Acá se colocan los 500. 500. El lambda que ya lo tenemos, que es el mismo, 0.05. Y 1 para la probabilidad menor o igual, 0.22. Pero a usted no le piden menor o igual, sino 1 menos, que sea mayor. O sea, que haya fallado después de 500, 500 a más, ¿no? Ya está. Esa es la probabilidad de éxito. Entonces, como me piden, accionar, se enciende y se apaga a la vez. De que haya fallado alguna. ¿Alguna qué significa? 0 sería que no haya fallado ninguna, ¿cierto? Que haya fallado alguna, pues una o más, ¿no? O sea, le están pidiendo la probabilidad, le están pidiendo que haya fallado alguna, que X sea mayor o igual a 1. O sea, que haya fallado alguna, que después de 500 horas sea mayor, igual, ¿cierto? Que haya fallado alguna, pues sea una o más. Uno más. Entonces, eso sería igual a 1 menos la probabilidad que Y sea igual a 0. Y eso a su vez lo colocamos así, 1 menos. Primero la probabilidad que Y sea igual a 0. Pero como no tenemos cuántas bombillas son, podemos usar la binomial de frente. La binomial. Y acá entonces acá y hallamos acá la distribución binomial. Hallamos la distribución binomial. La distribución binomial aplicamos
Acá colocamos 0. Son 10 bombillas. La probabilidad de éxito es el que hemos hallado, 0,77. Y como eso igual a 0, la igualdad no es por el 0 que está ahí, sino porque es la igualdad, ¿no? La igualdad. Y ahí está. Y ahí, como piden uno menos eso sería y esa sería la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que después de 500 horas de uso haya fallado alguna? Es 0,99. O sea, casi 100%, ¿no? Que fallen más después de 500 horas. Así se calcula. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿No hay? Hola. Acá puede ser 0. Es el rango de valores que puede tomar la variable, ¿eh? Hasta 10. 9 bombillas que hayan fallado. Puede ser ninguna, una, dos o todas, ¿no? Que hayan fallado después. Entonces, bien, ¿cuál es la probabilidad de que después de 500 horas de uso haya fallado alguna? Haya fallado alguna significa 1 o más. Porque si él sea 0, 0 no falló ninguna. Al menos, bueno, dice, haya fallado alguna. ¿Sí? Bueno, chicos, acá nos quedamos. Para la próxima tenemos, aquí es esta la que vamos a hacer una práctica. Es esta la que vamos a hacer. Acá tiene su dato, lo voy a subir con tiempo para que vamos a trabajarlo. Faltan las preguntas. Todo lo que hemos visto hasta el momento, usando R. Esa es la que vamos a trabajar. ¿Ya? Aquí hay preguntas y vamos a calcularlos, ¿no? Y ahí hacemos cómo se calcula la probabilidad en R, cómo se hacen las gráficas. Bueno, ya hemos visto algunas medidas estadísticas, la medida de variabilidad, tallo hojas, todo eso a partir de los datos que están. ¿Ya? Bueno, chicas, nos quedamos ahí. Buenas noches. Buenas noches, profesor, gracias. Buenas noches, ingeniero.